Bien, entonces, si les parece, vamos a comenzar eh, con la clase de hoy, que es epidemiología genética como un tema general. Este, este tema, muchas veces ustedes lo han venido viendo, claramente se ha mencionado muchas veces herramientas que se utilizan en la epidemiología genética en muchos de los temas que ustedes han tocado. Cuando ustedes vieron variabilidad génica o genómica, ustedes ahí vieron ejemplos en cómo se aplica. Cuando vimos recombinación y mapeo génico, obviamente, otra vez lo trajimos como un ejemplo práctico de lo que es el ligamiento. Y luego en varias de las clases ustedes han tenido contacto con lo que vendría a ser la epidemiología genética. ¿Tá? Y entonces, ¿qué vendría a ser la epidemiología genética? Y acá yo siempre pongo este ejemplo que muestra la epidemiología clásica. Digo, hoy decir de que está enferma o mal o este, en CTI, digo, no tiene mucha gracia porque todos saben el impacto que tiene hoy la epidemiología frente a esta pandemia que estamos viviendo. Y creo que ahí está claro lo que significa la epidemiología. Epidemiología es estudiar el desarrollo de una enfermedad dentro de la población, tomando todos los aspectos que pueden estar vinculados a ese desarrollo, y particularmente lo que importa es conocer esos factores que están dando lugar a que esa enfermedad se extienda en una población. Y digo, la epidemiología genética, entonces, digo, más, antes que eso, el otro chiste va por el lado que dice la obesidad ni es contagiosa ni genética, pero sin embargo la vemos pasar de padres a hijos. O sea, hay enfermedades que no tienen una base clara genética, pero vemos de que están ligadas o aparecen en familias. Entonces nos hace sospechar de que algo sucede, pero si yo voy a hacer un análisis genético clásico, como lo que vamos a explicar ahora después, no le encontramos, digo, que haya una componente genética clara. Y entonces la epidemiología genética lo que hace es estudiar los factores genéticos que están involucrados con el desarrollo de esa enfermedad en una población, ¿no? De última, lo que estamos haciendo es buscar aquellos genes involucrados, ¿no?, en el desarrollo de esa enfermedad, digo, a nivel poblacional, ¿no? Y por eso, por ejemplo, desde el punto de vista de genético, genética de poblaciones tiene mucha importancia, ¿no? Todas las herramientas que ustedes puedan ver en genética de poblaciones terminan siendo aplicadas dentro de la epidemiología genética, obviamente, ¿no? Entonces, digo, cuando hablamos de estas enfermedades que tienen una base genética pero que no podemos determinar, estamos hablando de las enfermedades complejas. Entonces, lo que nosotros eh, estamos diciendo es enfermedades que entendemos que tienen múltiples loci involucrados, ¿tá?, que esa variación fenotípica debida a alelos y a su vez esa variación fenotípica depende muchas veces del background genético o genómico de esos individuos, más bien, ¿no? Por otro lado, hoy creemos y sabemos de que un gen puede tener múltiples variantes, no como antes que pensábamos que podía ser una variante de ese gen la que causaba la enfermedad, por ejemplo, sino que hoy sabemos que hay múltiples variantes y a su vez que la cantidad de copias que existan de ese gen pueden estar determinando que aparezca o no esa enfermedad. Ustedes lo vieron algo en enfermedades multifactoriales, ¿no? Y que ya no es analizar el producto de ese gen, o sea, estudiar los exones, por ejemplo, de ese gen,
Sabemos que las regiones reguladoras que controlan la expresión de ese gen son importantes en el desarrollo de esas enfermedades, ¿no? Y todos los efectos que hay post-transcripcionales, ¿no? Recuerdan, una vez que ya tenemos ese ARN, todos los mecanismos involucrados en ese ARN mensajero, ¿no? Son factores que influyen en que aparezca o no esa enfermedad compleja. Luego, lo han visto, ya lo vieron, todos los factores epigenéticos, ¿no? El tipo de histonas, si está metilado o no está metilado el ADN, los ARN de interferencia, los long non-coding ARN, y por último, por supuesto, y que es lo que clásicamente ha sido el fuerte de la epidemiología, es el medio ambiente. Todos aquellos factores que están involucrados y que pueden dar lugar a que aparezca esta enfermedad, ¿no? Yo sé que ustedes en este momento tienen y han visto, todos estos factores de una u otra forma, ¿no? Durante este curso. Bueno, una enfermedad compleja es la conjunción de todo esto, y les digo que me quedo corto, porque cada vez vamos agregando a este listado nuevos mecanismos que se van describiendo y que podemos llegar a estudiarlos. Lo último que estaba viendo recientemente era la estructura de ese núcleo interfásico, ¿tá? Tiene su impacto en el desarrollo de algunas enfermedades, ¿no? Y entonces, ¿cómo analizamos estas enfermedades complejas? Y bueno, lo primero, y que para muchos de ustedes que son estudiantes de medicina, dependemos claramente de las personas que están trabajando en la salud y describen fenotipos, ¿tá? En este caso será una enfermedad, pero las personas que están en contacto con esos individuos y que describen fenotipos. O sea, la descripción epidemiológica o fenotípica es lo más importante. Y con esto solamente pongo un ejemplo rápido de cómo habíamos empezado a estudiar la epilepsia mioclónica juvenil. Es un tipo de epilepsia que aparece en la adolescencia y a veces se restringe solamente a la adolescencia. Es una enfermedad compleja, no había muchos genes descritos, y en el Uruguay, la neuróloga que trabajaba en eso, que comenzó a trabajar en eso, logró describir un fenotipo que era típico de un par de familias, si no mal recuerdo, uruguayas, donde aparecía en el electroencefalograma un pico, ¿tá? Frente a una situación, un pico que era típico de esas familias y en donde veíamos individuos que presentaban esta epilepsia, ¿tá? Eso da lugar a separar esa familia y describir, tratar de, describiendo con ese fenotipo, separar esa familia y poder estudiarlas a ellas. Eso nos permite hacer estudios de segregación. O sea, ver si ese fenotipo se comporta como si fuera un factor, un rasgo genético, y que pueda ser recesivo, dominante, lo que fuere, ¿tá? Y eso nos llevaría después a trabajar en un análisis de ligamiento y poder mapear los genes que estuvieran involucrados, ¿tá? En general, lo que vemos en las enfermedades complejas es que existe una agregación familiar, ¿tá? O sea, vemos que esa enfermedad aparece en familias más que, o sea, con una mayor frecuencia que con respecto a la población en general, ¿tá? Y eso nos da la idea de que existe una agregación familiar. Y si, otra vez, logro separar familias y descomponer ese fenotipo en unidades menores, puedo llegar a trabajar con un análisis de ligamiento, ¿no? Si no, pasamos a los estudios de asociación y de eso al mapeo, ¿tá? El análisis de migrantes es una forma que lo vamos a ver más adelante, ahora después, durante esta charla, ¿no? Pero es muchas fenotipos, o en este caso enfermedades, vemos que aparecen siempre en un tipo de población.
¿tá? Cuando hablábamos de los askenazis, los judíos askenazis, decíamos, bueno, es mucho más frecuente cierto tipo de enfermedad dentro de este grupo. Pero lo que nosotros trabajamos, el cáncer de mama, melanoma, aparecen con una mayor frecuencia en las poblaciones eurodescendientes o europeas, ¿no? Bueno, una forma de trabajar es analizar si en una población mezclada como es la nuestra, esto tiene un efecto sobre el desarrollo de esa enfermedad, ¿no? Es lo que vamos a ver después. Entonces, eso en un principio es lo que nosotros podemos hacer para tratar de determinar un efecto genético de esa enfermedad, ¿no? Pero la otra es empezar a plantearse los modelos sobre de contribución genética a esa enfermedad. Y en todo esto, vuelvo un poquito al principio porque me apuré, pero digo, todo esto es para que eh, veamos de que lo que hasta ahora hemos visto son en realidad esos desarrollos históricos que han habido sobre la descripción de la base genética de algunas enfermedades. Cuando yo les digo alelos raros de efecto mayor, ¿tá? Y entonces hablamos de alelos que tienen una frecuencia muy reducida en la población, ¿tá? O sea, menor al 1%, o sea, son alelos que están raros. Eso lo que genera es una heterogeneidad alélica que se ha visto, y casos en donde se ve esto es en cáncer de mama, por ejemplo, mutaciones de BRCA1, BRCA2, TP53. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Bueno, es las que nosotros llamamos enfermedades mendelianas, o sea, se comportan como la herencia mendeliana, donde una variante, un alelo, tiene un efecto tan grande que produce ese fenotipo. Esa es una forma de verla, pero lo más no es lo más común que se venía describiendo hasta ahora, y estos modelos mendelianos funcionaban porque tecnológicamente estábamos limitados a describir cosas como un gen, como BRCA1, encontrarlo, ver de que alguna mutación que aparecía poco frecuente, pero dentro de una población, y decíamos, bueno, esta, y causaba un efecto en el producto de ese gen muy severo, entonces decíamos, lo podemos describir como mendeliano, y ahí tenemos toda una serie de cáncer hereditario que se basan en esta idea, haber descrito alelos que tienen un efecto mayor, ¿no? Pero en el caso de las enfermedades complejas, mayormente lo que se planteó fue si la enfermedad es común, enfermedades cardiovasculares, enfermedades como cáncer, ¿no? Lo que vemos es que lo que podemos proponernos es que las variantes son comunes, ¿no? Entonces, que una variante sea común, recuerdan lo que vimos en genética poblaciones, lo que vieron en variabilidad humana. La variante común son aquellas que tienen más de un 1% o un 5%. Eso depende hoy por hoy de la bibliografía que estén leyendo, ¿no? El cáncer de mama esporádico, lo que vemos es que hay decenas de NIPS asociados. Ahora después vamos a ver uno de esos ejemplos, ¿tá? Para ilustrar cómo funciona todo esto. Y a raíz, y estas son dos posiciones, hasta los años 2010, ¿tá? Eran como dos visiones, o sea, que todo se comportaba como mendeliano, ¿tá? Y habían personas, grupos que defendían esta idea, y la de enfermedad común, variante común, y realmente eran antagónicas, y la que estaba preponderando era esta segunda, la de enfermedad común, variante común, porque lo que se planteaba era, bueno, si estas enfermedades son comunes, las variantes tienen que ser comunes y deben ser, y ahí viene la otra parte, un modelo en donde hay efectos agregados, o sea, a partir de los resultados
de esta aproximación de enfermedad común, variante común, que se pudo hacer en realidad a través de los Genome-wide, o sea, Association Studies, o sea, los estudios de asociación genómicos, ¿tá? Se ideó o se pensó en la idea de un modelo infinitesimal. Entonces, variantes, ¿tá?, que se van sumando y que tienen un efecto pequeño, ¿tá? Entonces, cada una de esas variantes explican una muy pequeña fracción de la enfermedad, ¿tá? De todas maneras, si la sumamos, sigue siendo una carga pequeña, ¿tá? Entonces existiría lo que ustedes vieron en herencia multifactorial. Existiría un límite en donde una vez que un individuo llega a una cantidad de variantes que podrían dar lugar a esa enfermedad, entonces aparece la enfermedad. Y eso implica que pueden existir centenares de alelos, ¿no? Vamos a ver que esto último luego se aplica como un índice para determinar el riesgo de estas personas, ¿no? Entonces, si esto lo convertimos en algo que intentemos ver, esta imagen ustedes ya la han visto hasta el cansancio. Bueno, la idea surge de todo esto que veníamos hablando antes, ¿tá? O sea, este grafiquito que tanto éxito ha tenido, y que lo vemos muchas veces en las diferentes charlas, es la idea de que, bueno, si en la población hay alelos que tienen una frecuencia muy, muy baja, o sea que son muy raros, ¿ah? Si cuando aparece en ese individuo da lugar a que aparezca ese fenotipo, en este caso una enfermedad, o sea que tiene una penetrancia muy alta, o sea, aparece la enfermedad, entonces hablamos de que son enfermedades mendelianas, ¿tá? En el caso de que el efecto sea modesto, digo, sería en principio, y para lo que fue hecho este esquema, difícil de identificar. Se dan cuenta que eso ha cambiado, ¿tá? Eso ha cambiado porque hoy tenemos la capacidad de estudiar el genoma completo, entonces medir esto no es tan difícil hoy, ¿tá? Por otro lado, sabemos de que hay variantes que tienen una frecuencia que, bueno, es baja, ¿tá?, pero no tan baja como para que no la detectemos dentro de la población. Entonces, en general, podrían tener un efecto intermedio. Esto, digo, son todas modelizaciones que se hacían. Esto viene cambiando. Creo que dentro de unos años este gráfico ya no lo vamos a usar y vamos a estar trabajando con algo diseñado a partir de todos los resultados que se están obteniendo ahora, ¿no? Y luego decía, bueno, estos, en donde la penetrancia es alta y el alelo es común, sería algo raro, porque si fuera así, digo, deberíamos ver la enfermedad y detectarlo a estos alelos en una forma simple. Lo que vemos en general a partir de estos estudios de GWAS, que los vamos a comentar ahora más adelante, pero que sé que los han visto, lo que vemos es que son alelos comunes, pero que tienen un efecto modesto, ¿tá? Y aparentemente el modelo sería que son muchos alelos, ¿tá?, que en un individuo, cuando están presentes, lo empujan, lo ponen en una zona en donde puede desarrollar esa enfermedad, ¿tá?, o ese fenotipo. Entonces, ¿cómo hacemos para estudiar todo esto? Y ya lo hemos visto, ¿tá? No voy a profundizar mucho, pero me interesaba que en esta clase ustedes, todo lo que han visto en el curso hasta ahora, digo, bueno, tratar de ordenarlo si es que puedo. Tenemos dos formas. Si la enfermedad es monogénica, o sea, mendeliana, entonces trabajamos con el análisis de ligamiento, y eso ustedes lo vieron, digo, conmigo, ¿tá? Las ventajas que tiene es que trabajas con pocos marcadores, la resolución de mapa es baja y estadísticamente no son muy robustos, ¿tá?
pero la que tuvo mucho auge desde los años 90 y poco en adelante fue el análisis de asociación. ¿Tá? Entonces, que funciona para las enfermedades complejas, pero que implica tener ese gran número de marcadores. Gran número de marcadores me refiero a tener muchos SNPs, aquellos que ustedes vieron en variabilidad. ¿No? Tener muchos SNPs. Hoy están muchos de ellos descriptos, tenemos buenas bases de datos y estamos hablando de millones. ¿No? Entonces, trabajamos con millones de SNPs, o sea, de estos marcadores. ¿No? Detecta esa heterogeneidad génica, esto quiere decir que detecta varios genes a la vez. No es el caso del análisis de ligamiento donde solamente podemos detectar un gen. ¿Tá? Acá podemos llegar a detectar varios genes involucrados. Perdonen, ¿me pueden escuchar? Sí, no pasa nada. ¿Se Sí, volvió a sí, cortar? ahora sí. Claro, se cortó y no me di cuenta en dónde. Este slide, a ver si estamos en el mismo lugar. Realmente me tiene cansado el tema este del internet. Mira. Este slide fue el último que vimos. Sí, creo que habías terminado de explicar Bien, enfermedades perfecto. monogénicas, pero El del análisis de asociación, llegamos a ver el alto poder estadístico. Hola. No. No. Bien. Yo lo que les quería comentar, ¿por qué digo, me centro en esto? Porque en realidad la idea es que conozcan cómo funcionan más o menos estas herramientas. ¿Tá? En el análisis de asociación, desde este punto de vista que es trabajar en análisis de asociación genómicos, tiene un alto poder estadístico esto. O sea, puedo detectar con mucha seguridad una región y decir que eso es significativo, pero para eso necesito muestras muy grandes. O sea, estamos hablando de miles de individuos. Hoy por hoy este tipo de estudios implica que se está trabajando, si yo estoy trabajando con 1 millón de SNPs o 1,5 millones de SNPs, ¿tá? Por cada individuo, entonces trabajo con miles. Y cuando digo miles es que, por ejemplo, se va a trabajar en cáncer de mama con 300.000 casos y 300.000 controles. ¿Tá? O sea, son estudios colaborativos a escala mundial. En este caso es todo a Latinoamérica y Estados Unidos y parte de algunas regiones de Asia involucradas en el mismo estudio. ¿Tá? Para que tengan una idea de la dimensión que tiene este tipo de estudios para que tengan ese alto poder estadístico. ¿No? O sea, por ejemplo, son imposibles de realizar en el Uruguay. ¿Tá? Eh, bien. Y una de las cosas que quería mencionar era, en todos estos trabajos hay una base estadística y de genética estadística. ¿Tá? Lo que me gustaría lograr en la charla de hoy es mostrarles de que no es complejo lo que se hace. ¿Tá? A veces tiene, o sea, tiene complicaciones, ¿tá? Pero que son para tratar de trabajar con esos datos, pero la base en lo que se basan son supuestos muy simples. Y me gustaría que lográramos llegar a entenderlos, ¿tá? De que son supuestos muy simples sobre lo que se construye estructuras más complejas. ¿Tá? Pero siempre los supuestos de los que parten son muy simples. Si ustedes entienden esos supuestos, por más de que les mencionen métodos
con nombres mucho más complejos y con formas de implementarse muy complejas, en realidad siempre están tratando de resolver unos supuestos que son muy simples, o sea, unas hipótesis que son muy simples. ¿Mm? Y eso me gustaría que quedara claro, porque no es decir que obviamente no es que no sea fácil, pero tampoco es difícil. ¿Mm? Y si lo entienden, por más que no entiendan las ecuaciones que están mirando, sí pueden entender, pueden llegar a entender qué es lo que quieren hacer. ¿Tá? Y eso es lo más importante. ¿Tá? Porque es verdad esto, ¿no? O sea, a veces hay que tener al menos una idea más o menos clara para poder entender qué es lo que te está diciendo ese test. ¿Mm? O sea, nadie destruye un puente para poder ver cuánto aguanta, ¿no? En el análisis de ligamiento, volviendo a aquello que estábamos y por las dudas, ¿tá? El análisis de ligamiento se basa en estudiar si segregan, cosegregan un marcador con esa enfermedad. ¿Y en qué se basa esto? En la idea de que un individuo, ¿sí?, lleva un conjunto de cromosomas, ¿tá?, que son un mosaico del de sus padres. Y es lo que les está mostrando en esta figura donde ven colorcitos celestes y rosados. O sea, este individuo tiene cromosomas que son ese mosaico, ¿tá?, luego de la meiosis. ¿Sí? Y entonces tiene regiones que son maternas y regiones que son paternas, ¿no? Bueno, la idea es que si eso es así, los SNPs que están distribuidos a lo largo de todos los cromosomas, ¿ah?, estos SNPs de ese 1,5 millones que estoy hablando, por ejemplo, si estudiamos, están distribuidos a lo largo de todo el genoma, o sea, en todos los cromosomas. Claro, la asociación de ese SNP con la mutación que da lugar a esa enfermedad, ¿tá?, va a ser probablemente biológica y no estadística la relación que nosotros encontremos. O sea, cuando nosotros decimos, bueno, sí, es significativo, ¿tá?, que aparezca este conjunto de SNPs junto con la enfermedad, es un tema biológico y no estadístico. ¿Se entiende quizás lo que quiero decir? O sea, yo lo que estudio en un análisis de ligamiento es que cosegreguen estos SNPs y sus variantes y estas variantes junto con la enfermedad. Y eso es lo que yo sigo a través de la familia. ¿Tá? Si veo que eso se mantiene, sospecho que esta región, ¿tá?, o sea, esta región es la que es donde se encuentra el gen que da lugar a esa enfermedad. ¿Tá? Eso lo logro porque si eso no fuera así, esa asociación, si me aparece una asociación de este marcador con la enfermedad, que en realidad el gen está aquí, en la siguiente generación, ¿tá?, si esto apareció aquí y aquí, en la siguiente generación eso desaparece, ¿tá?, muy probablemente. Entonces lo que yo me aseguro con esta forma de trabajar es encontrar la región en donde se encuentra ese gen. Lo estoy explicando sin entrar en todo lo que vimos antes, o sea, como si fuera una historia. Si hay alguna duda, les pido que me lo digan. ¿Ya? Acá es un ejemplo donde justamente te muestra el tema de qué pasa con la recombinación. Ven que aparece siempre esta combinación y acá hubo una recombinación y entonces el individuo es normal y lo que cambió fue esta parte. Entonces se dan cuenta de que mientras que en este caso se mantiene esta parte y aparece la enfermedad. Entonces lo que empiezo a sospechar es que se encuentra en esta región. El gen en donde están estos SNPs es donde se encuentra el gen vinculado a esta enfermedad. ¿No? ¿Queda claro de lo que estamos hablando? Sí, ¿Sí? sí.
Miren, yo les pido que no se asusten de preguntar, ¿tá? Porque digo, la idea aquí es que más o menos ustedes se lleven una idea de cómo se trabaja eh, en mapear genes y encontrar genes vinculados con una enfermedad, ¿tá? Entonces, hoy por hoy, estos modelos se pueden generalizar, o sea, puedo llegar a sobreponer este, muchas capas de información, podemos integrar la penetrancia, recuerden de que la penetrancia puede variar, podemos considerar distintos haplotipos, o sea, tenemos familias diferentes, podemos llegar a armarlo a partir de diferentes haplotipos, podemos involucrar muchos SNPs y entonces generar el multipoint linkage, ¿tá? Pero esto lo que sucede cuando trabajamos con muchas familias es que tiene un costo computacional alto, ¿tá? También pasa lo mismo luego con los otros, pero digo, en este caso simular todas estas situaciones para ver qué tan este, fidedigno, o sea, confiable es esa asociación, digo, bueno, a veces tiene ese costo computacional alto, ¿tá? Como les comenté antes, eh, el análisis de ligamiento que tuvo su auge en los años 60, 70, 80, 90, ¿tá? Hoy por hoy vuelve otra vez porque sabemos que hay variantes raras y por lo tanto son únicas de una familia y que estarían involucradas con la enfermedad. Entonces, bueno, empezó como un revival de este tipo de análisis, ¿tá? Los estudios de asociación se conocen desde hace mucho tiempo, pero a partir de lo que les comentaba, poder acceder a millones de SNPs, digo, comenzaron a tener un auge muy grande en las últimas par de décadas, ¿tá? Se basan en un análisis poblacional, donde tenemos casos y controles, ¿tá? Y lo que buscan es una asociación estadística entre ese marcador y el rasgo, ¿tá? La relación tiene que ser igual para todos los individuos de la población, ¿no? Y funciona cuando la población tiene ancestros comunes, o sea, cuando estamos hablando de una población que ha evolucionado, no digo aislada, pero digo, con una historia demográfica continua, ¿tá? De sus individuos, ¿tá? Y como les comenté antes, podemos ver una región muy estrecha y necesitamos un gran número de marcadores. ¿Cuál es la base biológica y genética poblacional detrás de esto? Bueno, si ustedes se fijan en este esquema, ven que marca una mutación ancestral. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Esto serían, entre comillas, individuos, ¿no? Donde están los sanos en azul y en rojo los enfermos, y hay una mutación que la pone, esto es un árbol, digamos, genealógico, en donde lo que estamos viendo son generaciones tras generaciones, tras generaciones, tras generaciones. O sea, han pasado muchas generaciones antes de llegar a esto, ¿no? Lo que está diciéndonos es que estos individuos están emparentados entre ellos. No necesariamente significa que sean hermanos. Ustedes no están viendo un árbol genealógico. Lo que están viendo es una eh, una población que tiene ancestros comunes. Entonces, estos individuos están emparentados a cierto nivel, ¿tá? Porque comparten, ¿tá? Genes o sí, variantes, ¿tá? Entre ellas. Entonces, esto lo que significa es que al final hay, en este caso, para todos estos individuos, hay un ancestro común, ¿tá? Bueno, esta forma de ver a las poblaciones, ¿no? Que tiene toda su lógica, así hemos determinado de que el hombre salió de África, porque vemos mmm, cómo es la variabilidad en todas las poblaciones humanas y vamos viendo de que al final este,
la que tiene esas variantes siempre eran las africanas, y entonces decimos que el ancestro común apareció para todos los humanos, apareció primero en África. ¿Tá? Bueno, esto es lo mismo con respecto, en este caso, lo que nos plantea es una población, aparece en algún momento de la evolución de esa población una mutación, ¿no? Que, y recuerdan por lo que vimos en poblaciones, por deriva génica, por diferentes formas, una tasa más eficiente de reproducción, esa mutación se va distribuyendo a lo largo de las generaciones en muchos individuos, ¿no? Y es la causante de esa enfermedad. Bueno, o una de las, no la, sino una de las causantes de esa enfermedad. Y bueno, lo que vemos es que en este grupo, ¿tá? Hay muchos más individuos enfermos que sanos. Entonces, cuando yo separo y analizo todos los enfermos con respecto a todos los sanos, lo que me va a aparecer, en el caso de que fuera esto, ¿tá? Esta región, me va a aparecer que muchas veces aparece esta mutación en los enfermos, ¿tá? Y eso es literalmente lo que está haciendo. O sea, como ven, esto es realmente genética de población, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los estudios de asociación? Esta mutación no la conozco. Entonces lo que tengo son marcadores SNPs, ¿tá? Distribuidos por todo el genoma, ¿no? Entonces lo que puede haber sucedido es que se da esa mutación que dio acá, y cerca un SNP tenía un alelo que era el 2. ¿Tá? Entonces, lo que sucede es que después en todos los individuos descendientes de este original, aparece muchas veces ese SNP con el alelo 2. Entonces, lo que yo detecto en realidad en los estudios de asociación es que el gen que estaría ligado en el mismo cromosoma, ¿m?, a ese SNP. Lo detecto porque siempre veo el alelo 2 y la enfermedad, o lo veo en una gran frecuencia. Ven que acá, en este caso, hubo una recombinación, ¿tá? Y entonces se perdió eso. Entonces lo que estoy haciendo es asumir en realidad de que están ligados. Tal como hacíamos antes en una familia, ahora lo hacemos en una población. Eso es porque, y volviendo a aquello de ligamiento, es que en realidad nuestro genoma está dividido en bloques. Esto ustedes ya lo vieron, ¿tá? Está dividido en bloques. Y esos bloques muchas veces se transmiten de una generación a otra incambiados, ¿tá? Y eso es lo que yo aprovecho, ¿tá? Aprovecho esa situación, ¿no?, de esos bloques que, este, que van pasando de una generación a otra incambiados. Puedo aprovecharlo de varias formas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que si yo conozco esta G, sé que todos los otros van a tener, todas las otros SNP van a tener alelos, cada uno de ellos. Este va a ser G, este va a ser A, este va a ser C, este va a ser A, este va a ser A, este va a ser C y este va a ser C, ¿tá? Acá lo que me está mostrando es que en el 76% de la población aparece este haplotipo, ¿tá? Y en el 18% restante, bueno, en el 18% aparece este haplotipo. Después hay otros más, pero son los más frecuentes, ¿tá? Entonces, tengo bastante seguridad de que si veo una G y otra G acá, estoy seguro que esto va a ser así. Y estos bloques se mantienen como unidades y se ve recombinación entre ellos, y por lo tanto por eso vemos este bloque y que puede aparecer con esta combinación con mayor frecuencia, y, y entonces reconstruir todos los haplotipos en esa población. La cuestión es que esto es lo que me permite
llegar a detectar esta mutación. Entonces, en los estudios de asociación, lo que sucede es que cuando yo digo de que hay una asociación significativa de un SNP con esa enfermedad, tengo tres opciones. O que esa variante es la que causa la enfermedad, entonces es una variante funcional, y ahí salto en una pata, o es un locus que está en desequilibrio de ligamientos, ¿se acuerdan? O sea, lo que me está diciendo es que esa variante está ligada a la que causa la enfermedad. ¿Tá? Entonces es como un proxy de la variante que estaría generando la enfermedad. Y después hay unos problemas, esto ya es problemático porque digo, ese marcador que estoy usando, ese SNP, podría en realidad estar señalando una subpoblación que es la que lleva con mayor frecuencia esa enfermedad, en donde aparece con mayor frecuencia esa enfermedad, entonces en realidad no estaría detectando las variantes o la región causante de esa enfermedad. Lo que estaría detectando es la población o subpoblación que presenta con mayor frecuencia esa enfermedad. Es cuando las muestras están estratificadas. Y eso es un fenómeno que hay que tener en consideración y que sucede muchas veces cuando no tenemos claro el tipo de muestreo que estamos haciendo, ¿no? Y estos estudios de asociación dependen de estas tecnologías que han permitido tipificar millones de SNPs. O sea, en estos vidrios que son del tamaño de un slide de un microscopio, yo puedo medir millones de SNPs en varios individuos. Entonces, realmente ha sido un cambio enorme en el trabajo. Y los Genome-Wide Association Studies es lo que estábamos viendo en forma masiva, como se los venía comentando. ¿Tá? Entonces, una de las cosas que me interesa que quede claro es que no hay hipótesis previas, o sea, yo no estoy asumiendo que ninguno de esos SNP es el que podría dar lugar a esa enfermedad o estar asociado por ligamiento a esa enfermedad. ¿Tá? O sea, no tiene hipótesis previa. Y se apoya claramente en la idea de que una enfermedad común, una variante común. ¿Tá? Entonces, como analizamos millones de SNPs, lo que hacemos es que vamos viendo el efecto de cada uno. ¿Tá? Entonces, si yo tengo un SNP 1 ubicado en esta zona, el SNP 2, el 3, el 4, y todos ellos me dan una asociación significativa o mayor, yo puedo empezar a pensar de que en esta zona hay un gen que está vinculado a esa enfermedad. Eso es lo que hacemos. Y entonces, en los análisis de asociación se apoyan en esto para que vean cómo seguimos hablando de genética de poblaciones. Se apoyan en que exista equilibrio de Hardy-Weinberg en esa población que estoy estudiando. ¿tá? Y que los efectos sean multiplicativos, o sea, los puedo poner en un modelo simple, ¿tá? Donde cada SNP me va dando lugar a una sumatoria de efectos. Puedo trabajar a nivel de los genotipos, y eso es lo más cómodo, porque puedo asumir sí que hay herencia por dominancia o por codominancia o recesividad. Y todo esto se lo puedo meter al modelo multiplicativo, ¿no? Por ejemplo, un SNP tiene un efecto dominante, otro SNP es recesivo, todo eso lo puedo ir agregando a mi modelo, ¿no? Para explicar esa enfermedad. Y también puedo trabajar con los haplotipos, o sea, directamente trabajar con muchos SNPs en una misma región y ver si está asociado a esa enfermedad. Y eso me permite
a veces una mayor precisión. ¿Mm? ¿Y cómo funciona esto? Y acá quería llegar para mostrarles. Lo que ustedes vieron en métodos cuantitativos se aplica exactamente acá. Ustedes tienen esa aproximación que es a través de casos y controles, ¿tá? Y tenían riesgo y no riesgo, y entonces calculaban los odds ratios, o los riesgos relativos. Y chequear si esto es significativo o no se basa simplemente en una prueba de chi cuadrado. Es así de simple lo que ustedes ven en estos papers de los GWAS. Esto, para que te ponga un ejemplo, es un SNP que tiene dos alelos, T y C. Es un SNP que se encuentra en el gen BRCA1 y se hace en casos de cáncer de mama y mujeres que son controles. Calcular el odds ratio de esto significa nada más que lo que están viendo aquí. Tratar de ver si el genotipo TT, ¿no? Tiene un efecto importante para explicar el desarrollo de ese cáncer de mama en estas mujeres, implica nada más que calcular ese odds ratio, 89 sobre 342, que es el que utilizo como eh, guía en esto, y en este caso 56 sobre 266. Entonces me dice si este genotipo TT, ¿tá?, tiene una razón que es importante, que me pueda ayudar a explicar la presencia de cáncer de mama. Y ven que acá me da 1.236. Mientras que si es el heterocigota, que son las mismas cuentas, me da 1.148. Si vamos a ver, este SNP lo que produce es un cambio de una prolina por una leucina en la posición 871, lo cual tiene cierto efecto. Pero lo más interesante de esto es que cuando ustedes van a ver en las bases de datos sobre este SNP, encuentran de que el 65% de las poblaciones a nivel mundial, el 65% de los individuos, perdón, la frecuencia alélica de el alelo C, ¿tá?, que acá está como G, es del 65%, o sea que es altísima la frecuencia de esto. Entonces eso explica un poco, en parte, ese efecto tan pequeño que puede tener. Es un alelo muy común en la población, y entonces el efecto que puede dar es muy pequeño. Y este es el ejemplo típico, que vemos y en lo cual se basaba la idea de una enfermedad común, alelos comunes, ¿no? Entonces, hicimos esas cuentas. Y cuando ustedes van a un paper y se encuentran con este gráfico que ya lo han visto, no sé si se los han explicado, y si no, me lo dicen en el chat para yo poder saberlo, ¿no? Pero este gráfico se construye de una forma muy simple. O sea, ese millón de SNPs, hago 1.000.000 de pruebas, como las que vimos hasta este momento. O sea, calculo el odds ratio y después hago un chi cuadrado, o un test de Fisher, y obtengo un valor de probabilidad que me dice si es significativa o no esa diferencia entre casos y controles. O sea, tengo el valor P, ¿no? Lo que hago es calcular el logaritmo en base 10 de ese valor P. E hice 1.000.000 de SNPs. Hice esa prueba para mis casos y controles. Entonces tengo 1.000.000
de valores P. Para graficarlos, como les decía, lo transformo en logaritmo de base 10 y después lo que hago es poner cada valor según la posición que ocupa en el cromosoma. Y por eso ven cromosoma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 23. ¿Tá? Y acá grafico y le doy colores. Estos son el color para el cromosoma 1, el color para el cromosoma 2, ¿tá? Y me marco un límite, ¿no? Ese límite lo tengo que calcular, y esto es lo que les decía, o sea, esto es lo que agrega ese nivel más de complejidad. Decir que es un 5%, como siempre hacemos, en realidad lo que sucede es que en 1.000.000 de SNPs, ¿tá? También sucede que hay un 5% de esos millones de SNP que me va a dar, por ejemplo, positivo, cuando en realidad no lo es. ¿Recuerdan? Son los errores de tipo 1 y 2 que ustedes veían en métodos cuantitativos. ¿Tá? Entonces yo eso lo tengo que controlar de alguna manera. Lo que hago es hacer la prueba más estringente. ¿Tá? Aumento mi valor para considerar que es significativo. ¿Tá? Y esto es lo que me está marcando acá. Entonces, todos los puntos que aparezcan por aquí encima, ¿tá? Son los que me indican de que tienen un valor de P tan bajo, ¿tá? Que no puedo rechazar o sea, que rechazo mi hipótesis nula, que era que no hay diferencia, ¿tá? La puedo rechazar, pero con seguridad. Y eso es lo que están viendo en estos puntitos, ¿tá? Entonces, ven que esos estudios en donde vemos estos gráficos y a veces hay unas transformaciones en los datos y todo. Digo, obviamente que para llegar a este gráfico hubo una serie de pasos, pero digo, yo lo que quería dejarles claro era que en realidad lo que están haciendo son cosas muy simples, ¿no? Son análisis muy simples. Y el impacto que tuvo los GWAS fue muy grande, aunque los resultados que obtuvieron no fueron tanto. ¿Tá? O sea, es cierto que se logró describir una cantidad de regiones y identificar genes, pero muchos de ellos ya habían sido descritos previamente por otros métodos, como por ejemplo el análisis de ligamiento o analizando lo que se llama genes candidatos, ¿no? Pero tuvo mucho auge eh, y, y hasta hace unos años, o bueno, aún hoy, sigue siendo imposible no pasar por estas metodologías si quiero analizar enfermedades complejas, ¿no? Y para lograr esto hubo una serie de desarrollos enormes. Y entonces el famoso HapMap, que ustedes ya lo vieron, el proyecto 1000 genomas, que sustituyó a HapMap, pero hay muchos. Inglaterra, por ejemplo, ha secuenciado, ya están en los 10.000 o 100.000 individuos totalmente secuenciados. Entonces tienen todas las variantes de esa población. Finlandia también. Entonces, existe un gran grupo de información que hoy nos permite trabajar con estas metodologías porque tenemos estas bases de datos son necesarias para poder validar los resultados que nosotros estamos viendo en nuestro laboratorio, ¿no? Una pregunta, ¿alguien vio una serie que se llama The One? Bien, voy a hacer un spoiler, pero en esa serie justamente muestra el valor que tienen estas bases de datos. Y ellos en realidad lo que hacen es comparar, si alguien no sabe de qué se trata, es eh, un grupo de investigadores se encuentra de que pueden determinar cuál es tu pareja perfecta en base a variantes, o sea, en base a SNPs, ellos pueden determinar cuál es tu pareja perfecta. ¿Tá?
El drama tiene muchos dramas, así que no les voy a hacer un spoiler importante. Les voy a hacer el spoiler de lo biológico. El drama importante que tienen es que ellos quieren mm, comprobar su hipótesis, ¿tá? Y por lo tanto necesitan una gran base de datos para poder determinar si es posible encontrar a esa pareja perfecta. Y entonces lo que hacen es robar una de estas bases de datos, ¿tá? Y de la forma más simple, ¿no? Tomando la computadora de una persona y entrando e ingresando a esa base de datos. Y esa persona era un compañero de ellos, ¿tá? Pero eso es así, estas bases de datos tienen su gran importancia, muchas de ellas son de acceso libre, pero por ejemplo no te dejan en algunos casos acceder a cierto tipo de información, ¿tá? Con esto quiero decir, a veces no puedo obtener el dato bruto de cada individuo, porque de última yo puedo reconocer quién es, ¿no? Se dan cuenta de eso, ¿no? Y bueno, en este caso, en la serie lo que hace es, eh, uno de los protagonistas se pone y busca su pareja perfecta, que se encuentra en España. Es un inglés y se encuentra en España. Su pareja perfecta va hasta ahí y lo conoce y era así. Bueno, en este caso, yendo a lo nuestro, digo, a veces tener estas bases de datos me permite confirmar cosas que estoy observando y que no sé si son errores técnicos, ¿tá? O si realmente tienen una importancia biológica. ¿Se entiende? No sé si se entiende lo que quiero decir. Yo puedo hacer mi experimento en mi laboratorio, pero si lo hice mal, me da una serie de resultados y necesito contrastarlo contra algo que ya haya sido muy trabajado y curado esa base de datos. Bueno, para eso existen estas bases de datos, ¿no? Solamente para terminar con los GWAS, permiten determinar esas regiones cromosómicas que pueden ser tan pequeñas como de 3 kilobases, ¿tá? Pero lo que no te dice un GWAS es cuál es la variante responsable, cuál es la contribución de esa variante, ¿tá? Cuál es la interacción de esa variante con el ambiente, que eso es una parte importante, y cuál puede ser su aplicación clínica. Y esto último, les digo de que era un problema, porque muchas empresas, ¿recuerdan 23andMe? Este, eh, Colectaban esta información de los GWAS y luego la ofrecían para poder predecir el riesgo de una persona a desarrollar una enfermedad. Y en realidad, como no sé si es exactamente la responsable, era muy riesgoso. ¿Mm? Pero el valor que tuvo el trabajo con los GWAS fue empezar a generar lo que se llama los scores de riesgo poligénico, ¿tá? ¿Y qué es eso? Es, si tengo muchos SNPs que están asociados a una enfermedad, convertirlo en un índice que me permita predecir o decir cuál es el riesgo que esa persona desarrolle la enfermedad. O sea, una persona tiene un conjunto de alelos para esos SNPs que son de riesgo. Yo puedo determinar un score, un índice que me dice cuál es el riesgo de ese individuo. Y es lo que me está mostrando aquí, ¿no? Entonces yo lo que busco es construir un índice que me permita detectar esto, ¿no? Esto está teniendo mucho auge, ¿no? Mucho auge, ¿no? Y en el momento. Esto ya se conocía de hace tiempo, pero ahora tiene mucho auge. Pero al igual que lo que les comenté antes, hay que recordar una cosa. Todo esto se ha realizado en poblaciones europeas. ¿Mm? Y si ustedes lo piensan un poquito, eh, ahora después Ana comentó eso, sí. Si ustedes lo piensan un poquito, todo se basa en frecuencias, porque ustedes están analizando
un SNP, las variantes, o sea, los alelos de ese SNP, y midiendo cuántos alelos hay en ese grupo. Y por lo que han visto, hay diferencias a nivel poblacional. Entonces, hoy por hoy hay un enorme interés en extender esos estudios a otras poblaciones. Y este estudio que les comentaba, que interviene en 300.000 casos de cáncer de mama en toda América, ya sea América Latina como Estados Unidos, la intención es por eso, porque lo que quieren extender es todo lo que conocemos aquí, en los europeos, ver qué pasa con los latinoamericanos. Entonces, estos scores serían, habría que chequear si son, los podemos considerar para toda la población mundial o si hay que empezar a pensar en scores que son dirigidos a cada población. ¿No? Y lo otro es que siempre estos scores son pensando en efectos multiplicativos. O sea, un SNP más otro SNP más otro SNP, y eso va sumando y entonces va generando un aumento del riesgo de ese individuo. ¿Tá? Son multiplicativos. ¿Por qué lo comento esto? Porque hoy por hoy estos modelos son muy lineales y se está empezando a ver de que son un poco más complejos. ¿Tá? Y entonces va a haber que introducir otros fenómenos que no se comportan en forma lineal. ¿tá? Y eso es el desafío que se está haciendo ahora. ¿no? Con esto, ¿por qué me interesaba decírselos? Porque en la práctica médica, cuando ustedes vengan y les ofrezcan, podemos hacer el riesgo poligénico analizando estos grupos de SNPs para cáncer de mama, digámosle, o para melanoma, que es el otro que estudiamos. Bueno, espero que ustedes estén ya avisados de que lo deben mirar con lupa. No lo acepten tal como viene, si no comprueban primero de que está diseñado de tal manera que se adapta a nuestra población, o a la población que sea. ¿tá? Ustedes necesitan conocer esos datos, porque todos estos índices se basan en frecuencias, frecuencia de esos alelos en la población. Y entonces, todo ese auge, y le decía, de estos índices de riesgo, ¿tá? han tenido un gran crecimiento, pero explican una parte de la heredabilidad que se describe en las enfermedades complejas. No logran describirlo todo. Y eso se le llama la heredabilidad perdida. Esto ha sido en las últimas décadas de gran discusión y entonces lo que vemos es que esa heredabilidad perdida, ¿no? en una enfermedad compleja, empezamos a notar lo que ya les había comentado sobre nuestro genoma, ¿no? Lo del ambiente empieza a jugar parte, pero tenemos el epigenoma, algo que ustedes vieron recientemente, que es como el traductor entre el lenguaje que hay entre el genoma y el medio ambiente. El epigenoma es ese traductor, que implica la metilación del ADN, las modificaciones de las histonas, los microRN, los non-coding RN, los long non-coding RN. ¿no? O sea, esto también comienza a ser un elemento importante y que lo tenemos que estudiar a nivel poblacional para ver cuánto afectan para que aparezca ese fenotipo. ¿tá? Y eso es lo que está hoy por hoy de moda. ¿no? De las alternativas al GWAS, cuando hoy existe de las alternativas genéticas, ¿no? De lo que hoy existe tanta información sobre las vías metabólicas, una de las cosas que se está trabajando es en los genes candidatos. ¿tá? Entonces, trabajar sobre todo el gen para ver si detectamos variantes funcionales.
La otra forma es aquello que les comenté, que es el mapeo por mestizajes, o sea, analizar poblaciones mestizadas donde la presencia de un rasgo es muy frecuente en la población parental que contribuyó a esa población mestizada, ¿no? Y eso es, por ejemplo, en este caso, estos datos son un poco viejos, pero esto es cáncer de mama, entonces vemos que es muy frecuente en Europa, la tasa de incidencia es muy alta en Europa, es muy alta en Estados Unidos y Canadá, Argentina y Uruguay, ¿tá? Y ven que también acá este, en, en Australia. Todas poblaciones eurodescendientes, ¿tá? Y si vamos a Estados Unidos, vemos que es más alta dentro de los caucásicos, los de origen caucásico eurodescendientes, ¿tá? Es intermedia en los hispanos, ¿tá? Si consideramos los indígenas y los eurodescendientes. ¿Mm? ¿Qué es lo que hace el mapeo por mestizaje? Simplemente es, los azules representan individuos que son de una población y los rojos de otra población, ¿tá? Si se unen dos individuos que son de diferente población, al principio lo que vamos a ir teniendo es un híbrido en donde al final, ¿tá?, cada cromosoma es un mosaico de los cromosomas de las poblaciones parentales. No estoy hablando de los padres, sino que estoy hablando de la población. O sea, es aplicar como una especie de análisis de ligamiento, pero a nivel poblacional. Entonces, después de varias generaciones, lo que yo tengo son individuos que tienen cromosomas que son mosaicos de la población parental que les dio origen, ¿tá? Y lo que hago es, si yo sé, tengo marcadores para cada población, ¿m?, y la enfermedad es más frecuente en una población en particular, lo que vemos aquí es que cuando veo marcadores que me indican la presencia de una región que es de la población roja, siempre aparecen con afectados. O sea, actúan como un proxy para determinar la región en donde estaría el gen que daría lugar a esa enfermedad, ¿tá? Eso se ha aplicado bastante, ha tenido un éxito relativo, pero era una de las formas y hoy por hoy esta idea se aplica mucho porque la mayoría de las poblaciones tienen algún grado de mezcla, ¿tá? Entonces hay que, en los estudios de GWAS, hoy se incluye esta parte para asegurarse de que no estamos viendo ese efecto, ¿no? O lo usamos, por un lado, para determinarlo, si es una población mezclada, o si no está mezclada, pero tengo sospecha que puede haber gente que pertenece a otra población, entonces los puedo detectar. No me quiero extender mucho más porque la intención era hacer una clase corta, pero que era nada más que para presentarles todos los tópicos que han visto hasta ahora, ¿no? Ustedes vieron la existencia de esas variantes raras. Las variantes raras son variantes que están muy poco frecuentes en la población, y las ultra raras serían aquellas variantes que están presentes en un individuo y en ninguno más, ¿sí? Eso era algo que se venía hablando en las discusiones académicas, si una enfermedad era causada en realidad por una variante rara en un gen ya conocido, por ejemplo, que fuera una variante rara en BRCA1 que daría lugar a cáncer de mama. Se decía, el otro grupo decía, no, tenemos que ver lo que es una sumatoria de efectos de diferentes genes, entre ellos el de BRCA1, hasta que aparece este paper que muestra una cosa que es muy interesante. A lo largo
de la historia humana, ¿tá? La población fue creciendo en tamaño, ¿tá? En forma exponencial, ¿no? Y lo que ha hecho es promover, en cierta forma, de que en los individuos aparezcan variantes, ¿tá? Que son muy poco frecuentes. Porque es tanta la cantidad de individuos que aparece en pocas generaciones, que entonces se pueden mantener estas variantes raras, ¿no? ¿Qué Entendí. implicancia tiene esto? Que si yo comparo poblaciones, si las poblaciones son muy cercanas entre ellas, como puede ser los caucásicos de Europa del norte con los de italianos, ¿tá? Que es esto que está aquí, yo no veo diferencias, grandes diferencias entre ellas, ¿tá? Para estas variantes raras, ¿tá? Pero si yo mido esas variantes entre poblaciones muy diferentes, como pueden ser asiáticos como chinos con africanos, entonces lo que sucede es que la diferencia es muy grande entre ellas, ¿tá? Bien, ¿qué implicancia puede tener esto? Que son tantas las variantes que se están describiendo por cada individuo, son muchas, no sé si recuerdan, lo vimos, el resultado del proyecto Genoma Humano, del proyecto 1000 Genomas, disculpen, son muchas variantes, y bueno, se pensó, ¿no será que en realidad una enfermedad está causada por una variante que genera un efecto mayor, pero que no la puedo describir porque aparece en un solo individuo esa variante? Y bueno, hay casos, ¿tá? En este síndrome de discapacidad intelectual, en donde hay una amplia insuficiencia de este gen, esto quiere decir de que no tiene dos copias funcionales, lo que ven es que cada uno de estos individuos, ¿tá? Tiene una variante que le es única. ¿Mm? Y entonces esto dio auge a pensar de que muchas enfermedades podrían estar causadas por alguna variante particular de ese individuo y que no la puedo encontrar en otros, ¿tá? Eso es uno de los líneas ahora que se trabaja mucho. Y ustedes lo ven, en la práctica lo van a ver, cuando mandan secuenciar un gen, en realidad muchas veces lo que están buscando es estas variantes raras que sea típica de ese individuo, ¿no? Esto tiene una implicancia poblacional. Este gráfico, que puede parecer muy extraño, lo que muestra son dos poblaciones que conviven en una misma región. Esto es Escocia, y los individuos que tienen ancestros vikingos y aquellos que no la tienen. Lo que vemos es que esas variantes extremadamente raras, ¿no?, son mucho más frecuentes, ¿no?, en aquellos individuos que tienen ancestros vikingos y no en los que son no vikingos, ¿tá? Y en todas las regiones, ustedes ven el amarillo desde los de origen vikingo y azul los que no son vikingos. Bueno, lo que ven es que la cantidad de estas variantes muy raras, ¿tá?, es mayor en los vikingos que en los no vikingos. O sea, esta población, subpoblación dentro de Escocia, tiene una característica que le es particular, ¿tá?, que acumuló muchas de estas variantes raras, ¿tá?, y que se mantienen en la población. Esto quiere decir de que yo llevo una variante que es única en mi familia. Por ejemplo, mi madre la puede tener, yo la tengo, pero no la tiene ni mi hermano, ni mis parientes por parte de madre. Solamente ella la lleva y después ahora yo la llevo. O puede ser de que yo desarrolle una nueva, ¿tá?, y que si queda la línea germinal obviamente se transmitirá, ¿no? Eso es lo que hoy por hoy se está trabajando mucho y que implica secuenciar o todo el genoma o los genes candidatos enteros
en una enfermedad, ¿no? Para detectarlo. Trabajar con variantes raras, no sigo de largo, no se preocupen, es complicado. En la parte estadística todavía se está en desarrollo, no algunos métodos que se proponen, los epidemiólogos son muy fáciles de tomar el tema solamente desde el punto de vista matemático-estadístico y literalmente se comen detalles de que estas variantes son variantes genéticas y por lo tanto existe ese fenómeno de que se transmite de una generación a otra y eso habría que tenerlo en cuenta en los cálculos, ¿no? Y bueno, eh, hasta ahora hablaba de toda la parte genética, ¿no? Pero existe el ambiente que es súper importante en el desarrollo de una enfermedad compleja y que todo depende, y esta imagen quizás ya la conocen, depende del estilo de vida que uno lleve, ¿no? Y va a determinar, digo, teniendo el mismo genoma, va a determinar, digo, si aparece o no aparece una enfermedad. Y como les comenté, el, el epigenoma es como ese traductor del medio ambiente con nuestro genoma, ¿no? Y lo más interesante de ver es que los patrones de metilación del ADN y también en otros elementos este, epigenéticos, ¿no? Pero en este que es el que nosotros trabajamos, que es el estado de metilación del ADN, ¿no? Que lo vieron con Mónica, es diferente de una población a otra. O sea, una región de nuestro genoma puede estar metilado en forma diferente en poblaciones asiáticas que con respecto a nosotros los latinoamericanos. Y eso es lo que muestra estos gráficos, o sea, esto que muestra aquí, y esto que muestra aquí, y esto que muestra aquí, son tres poblaciones diferentes, ¿tá? Entonces, todos los individuos tienen un estado, de una población tienen un estado de metilación bastante parecido entre ellos, ¿tá? Y por lo tanto, por eso se quedan agrupados, ¿tá? Entonces pueden identificar los africanos, los caucásicos y los chinos, ¿no? Entonces, eso realmente lo que marca es si yo tengo patrones de metilación diferentes según la población, digo, pueden haber regiones, ¿no?, que estén más susceptibles de activar la transcripción que con respecto a otras, ¿no? Y eso podría dar lugar a explicar que al desarrollo de algunas enfermedades dentro de alguna de las poblaciones. Por ejemplo, el cáncer de mama, que veníamos hablando. La realidad es que lo que nosotros encontramos, esto es un trabajo de nuestro grupo, Capeta es la persona que les dio epigenética en este curso, lo que encontramos fue algo que no estaba descrito hasta ese momento. O sea, la metilación del ADN dependía de la ancestralidad de los individuos, ¿no? O sea, cuanto mayor contribución africana tenía el individuo, ¿no?, mayor era menor era la metilación del ADN de ese individuo, ¿no? Y eso solamente sucede en las personas que tienen cáncer de mama, o sea, en las mujeres que tienen cáncer de mama, ¿no? Eso lo que nos está diciendo de última es que hay regiones que generan un estado de hipometilación y que a su vez podrían estar asociadas quizás al desarrollo de ese cáncer, ¿no? Eso es una de las cosas que hoy se está trabajando en epidemiología genética, es lo que se trabaja hoy, ¿no? Y por último, la gran vedette en este momento en, en el trabajo en epidemiología genética es la aleatorización mendeliana. Se los comento porque esto está muy en boga y casi que todos los papers que ustedes vean sobre enfermedades complejas terminan hablando de aleatorización mendeliana o Mendelian randomization, ¿tá? ¿En qué se basa esto? Es una cosa también bastante simple.
En los ensayos randomizados, lo que hacen es tomar un grupo de personas, separarlos y darles un tratamiento, y a otras eh, usarlas de control, ¿tá? Y ahí analizar si eso genera un cambio y se controla por diferentes efectos que pudieran estar confundiendo, ¿no? Entonces, de esa manera, al ser randomizado, digo, yo me aseguro de que están distribuidos aleatoriamente, ¿tá? En la eh, aleatorización mendeliana funciona casi idéntico. Pero ¿qué hago? En vez de separar individuos, lo que hago es separar variantes de un gen que sabemos que tienen un efecto importante en una vía metabólica. Entonces, si yo sé que en la diabetes hay una vía metabólica que es importante en el control del azúcar en sangre, yo puedo estudiar esos genes y ver esas variantes. Y lo que hago es separo, analizo esas variantes en un grupo enorme de individuos y luego los separo. Digo, bueno, los que tienen el alelo, digamos T, para esta variante X, los pongo de un lado. Y aquellos individuos que tienen la variante C, los pongo del otro lado. Y lo que veo es que como esto se distribuye al azar, porque yo no estoy mirando nada más que eso, después lo que hago es mirar cuántos de ellos tienen, por ejemplo, diabetes. Entonces, si la diferencia entre este grupo y este control, ¿no?, es significativa, yo lo que puedo pensar es que entonces esa variante de ese gen, ¿no?, está involucrada en el desarrollo de esta enfermedad que es la diabetes, ¿no? No sé si se entiende muy bien, pero es una estrategia muy inteligente de quitarme. ¿No? Recuerdan de que antes yo tenía las personas y tenía individuos que podían estar enfermos pero no compartir esa mutación ancestral. Bueno, acá lo que hago es trabajo sobre, como que dijera, trabajo sobre esa mutación ancestral directamente y separo a los individuos por eso, ¿tá? Y luego me fijo si ellos tienen o no esa enfermedad, ¿tá? Entonces es simplificado, ¿no? Pero es una forma de analizarlo y que viene ganando mucha fuerza en el campo de investigación, y probablemente abandonemos todas las otras formas de trabajo para dedicarnos a esto, ¿no? Y bueno, no voy a entrar en mucho más, pero solamente recordarles el ejemplo que vimos de la lactosa, si lo recuerdan. Fijarse de que esta variante, que es en la posición 13.910, o sea, 13.000 a 14.000 pares de bases de el inicio de la transcripción, del sitio de inicio de la transcripción del gen de la lactasa, ¿no? Recuerdan que es muy frecuente este alelo T en Europa, ¿tá?, y no tanto en otras regiones. Lo que quiero hacerles notar es cómo, y que esto tenía que ver, recuerdan que tenía que ver con el estado de metilación, o sea, el cambio de este alelo en este lugar promovía un cambio en el estado de metilación de toda esa región, ¿tá? Y eso era lo que aseguraba de que ese gen estuviera después disponible para dar lugar a la lactasa que pudiera digerir la leche, ¿tá? Entonces, eh, hoy por hoy, si vemos, no sé si logro dejar claro la idea, es de que para entender una enfermedad compleja empezamos a necesitar extender nuestro campo y no pensar en que tenemos un gen, una enfermedad, sino que lo que tenemos es un conjunto de factores actuando a diferentes niveles y que dan lugar a esa enfermedad o a ese fenotipo.
¿tá? Y entonces les pido que se lleven esa idea, o sea, de todo lo que han visto hasta ahora, de que cos- construir un fenotipo complejo implica la interacción de muchos elementos y que no se dejen llevar por la idea de que si yo voy a detectar una variante que aparece en esa enfermedad me explica todo, ¿tá? Ni que muchas de ellas no van a explicar todo, sino que hay todo un conjunto de elementos que tengo que empezar a considerar, ¿tá? Para entender cómo funciona ese fenotipo complejo, ¿no? Y para lograr eso, necesitamos un trabajo que todavía no se ha terminado y que todo el esfuerzo se ha hecho dentro de poblaciones europeas, ¿tá? O de origen europeo, y que eh, la región latinoamericana hoy por hoy está teniendo un enorme auge en el estudio de enfermedades complejas porque ese grado de mestizaje que tenemos es lo que nos permitiría distinguir desde diferentes enfoques regiones involucradas en una enfermedad compleja, ¿tá? Y bueno, era nada más que eso.